Hay personas en tu vida que te sonríen en la cara y en cuanto te das la vuelta, hablan mal de ti, te sabotean, rezan para que falles. Y lo más perturbador no es que existan, es que tú no hiciste nada malo. No los traicionaste, no los amenazaste, no competiste con ellos deliberadamente. Simplemente avanzaste. Y eso fue suficiente para encender en ellos algo oscuro, destructivo e imparable: la envidia. En los próximos minutos, voy a mostrarte algo que va a rediseñar completamente tu relación con la envidia de otros. No te voy a decir que la ignores. No te voy a decir que los perdones y sigas adelante con una sonrisa espiritual. Te voy a mostrar algo mucho más poderoso. La razón exacta, bíblica, psicológica y espiritual, por la que la envidia que otros sienten hacia ti es literalmente el acelerador más potente de tu destino divino. Cuando termines este video, la envidia de tus enemigos ya no te va a doler. Te va a emocionar. Sé exactamente cómo se siente. Estás avanzando, creciendo. Dios está moviéndose en tu vida. Y de repente, sientes el frío. Alguien que considerabas aliado empieza a distanciarse. Comentarios sutiles que buscan minimizarte. Rumores que no tienen lógica. Exclusiones que no tienen explicación. Y lo que más duele no es la traición, es la confusión. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué justo ahora? Justo cuando estoy más cerca. Escúchame. No lo hiciste tú. Lo hizo tu unción. Pero hay algo que nadie te ha enseñado sobre la envidia. Hay un principio espiritual, documentado en 6 historias bíblicas distintas y confirmado por la neurociencia del comportamiento social, que dice esto: la intensidad de la envidia que alguien siente hacia ti es directamente proporcional al tamaño del destino que Dios preparó para ti. En otras palabras, te envidian en proporción exacta a lo que estás a punto de recibir. Quédate hasta el final. Lo que voy a mostrarte hoy puede ser el mayor cambio de perspectiva de tu vida. Antes de entrar al núcleo de esta enseñanza, necesito que entiendas la anatomía completa de la envidia. Porque la mayoría de los creyentes comete un error fundamental cuando enfrenta la envidia de otros. El error es tratarla como un problema que hay que resolver. Orar para que desaparezca, buscar reconciliación, tratar de entender qué salió mal en la relación. Y hay momentos para todo eso. Pero hay una categoría de envidia que no es un problema de relación. Es una señal profética. Y si la tratas como problema cuando es señal, pierdes la información más valiosa que Dios te está dando sobre tu propio futuro. Antes de entrar al núcleo de esta enseñanza, necesito que entiendas la anatomía completa de la envidia. Porque la mayoría de los creyentes comete un error fundamental cuando enfrenta la envidia de otros. El error es tratarla como un problema que hay que resolver. Orar para que desaparezca. Buscar reconciliación. Tratar de entender qué salió mal en la relación. Y hay momentos para todo eso. Pero hay una categoría de envidia que no es un problema de relación. Es una señal profética. Y si la tratas como problema cuando es señal, pierdes la información más valiosa que Dios te está dando sobre tu propio futuro. Empecemos con la definición. La envidia no es simplemente querer lo que otro tiene. Eso es deseo. Eso es ambición comparativa. Eso lo tenemos todos en algún grado. La envidia real, la que genera persecución, es algo más profundo y más oscuro. La envidia es el deseo de que el otro deje de tener lo que tiene. No solo quiero lo que tú tienes, quiero que tú lo pierdas. ¿Ves la diferencia? La ambición busca elevarse. La envidia busca destruir. Proverbios 27:4 lo dice con una claridad que corta el alma. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? El escritor compara la envidia con la ira y el furor.
y dice que la envidia es peor. Porque la ira pasa, el furor se enfría, pero la envidia persiste, se alimenta, se vuelve más sofisticada con el tiempo. Se disfraza de preocupación, de consejo, de crítica constructiva, mientras por dentro consume y destruye. Ahora, ¿por qué te envidian a ti específicamente? Esta es la pregunta que necesitas responder con absoluta claridad. Porque hay dos tipos de personas que generan envidia. Tipo 1, los que tienen lo que otros quieren. Riqueza visible, éxito externo, posición social, atractivo físico. Esta envidia es predecible y superficial. Viene de personas que aún están en la lógica de la competencia horizontal, comparando su nivel con el tuyo. Tipo 2. Los que tienen lo que otros no pueden comprar, copiar ni explicar. Favor sobrenatural, gracia que no se merece humanamente, apertura de puertas que no corresponde a tu CV, protección en situaciones donde otros habrían caído. Esta envidia es diferente. Esta envidia viene de personas que en algún nivel, consciente o inconsciente, perciben que hay algo sobre ti que no es solo tuyo, que hay una mano sobre tu vida que no entienden, que hay un respaldo invisible que te sostiene cuando debería haberte aplastado. Y eso los perturba profundamente, porque no pueden combatirlo, no pueden igualarlo, no pueden comprarlo. Y lo que no se puede igualar ni comprar, se ataca. Me envidian, porque lo que tengo no lo dieron los hombres. Lo que tengo lo dio Dios. Y lo que Dios da, nadie puede quitarlo. Ahora, necesito hablarte de algo que la neurociencia social descubrió en los últimos 20 años y que confirma con evidencia empírica lo que la escritura ya sabía. Los investigadores de la Universidad de Leiden, en Holanda, hicieron un estudio fascinante sobre la envidia y el comportamiento social. Descubrieron que la intensidad de la envidia que una persona siente hacia otra está correlacionada no con la distancia entre sus posiciones actuales, sino con la percepción de amenaza futura. En términos simples, no te envidian tanto por lo que ya eres. Te envidian por lo que perciben que vas a ser. Tu potencial les perturba más que tu posición actual. ¿Captas el peso de eso? Las personas que te envidian más intensamente son las que en algún nivel de su psique ya vieron tu techo. Y ese techo es mucho más alto que el de ellos. Y esa percepción les genera una incomodidad que no pueden procesar. Y la incomodidad que no se procesa se convierte en oposición. Quiero llevarte ahora a 3 escenas bíblicas que voy a leer contigo con una lente diferente a la que probablemente usaste antes, como estudios de caso del mecanismo de la envidia como acelerador de destino. Caso 1. José. Génesis 37, versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia. Fíjate en el contexto. José no hizo nada para provocar esa envidia, excepto 2 cosas. Primero, era el favorito de su padre, el favor visible. Segundo, soñaba sueños que señalaban hacia un destino de grandeza. Sus hermanos no lo envidiaban por lo que ya era, lo envidiaban por lo que los sueños anunciaban que iba a ser. Y esa envidia los llevó a venderlo como esclavo. Lo que pensaron que era un acto de destrucción era en realidad el primer paso del proceso de instalación del hombre que Dios necesitaba en Egipto. La envidia de sus hermanos fue el transporte que lo llevó a su trono. Caso 2. David. Primera de Samuel 18, versículos 6 al 9. David acaba de matar a Goliat. Las mujeres de Israel salen a celebrar cantando. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y el texto dice algo escalofriante. Y se enojó Saúl en gran manera. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Ganó una victoria que nadie más pudo ganar. Trajo gloria a Israel cuando todos temblaban. Defendió al pueblo de Dios con su vida. Y eso fue suficiente para encender en el rey la envidia más destructiva de su historia.
Saúl pasó los siguientes años, años de su vida, recursos de su reino, energía de su reinado, persiguiendo a David. Y mientras lo perseguía, David era entrenado en cuevas, en desiertos, en alianzas, en liderazgo de hombres, construyendo exactamente el carácter y la experiencia que necesitaría para gobernar Israel. La envidia de Saúl fue la universidad de liderazgo más intensa de la historia bíblica. Caso 3. Daniel. Daniel 6, versículos 3 y 4. Daniel mismo era superior a los otros sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensaba en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Nota el orden. Primero, Daniel tiene un espíritu superior, favor sobrenatural visible. Inmediatamente después, los que estaban a su nivel buscan cómo destruirlo, y lo que descubren los perturba aún más. Pero no podían encontrar ninguna ocasión ni falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. La envidia no encontró nada con qué trabajar. Entonces fabricaron una trampa, cambiaron la ley, y enviaron a Daniel al foso de los leones. Y en el foso de los leones, Dios lo protegió sobrenaturalmente. El rey lo liberó, y Daniel fue promovido al nivel más alto del reino. La envidia de sus enemigos lo llevó al foso, y el foso lo llevó al trono. ¿Estás viendo el patrón? En los 3 casos, la envidia no destruyó al ungido. Lo transportó, lo preparó, lo instaló. La envidia fue el vehículo, no el veredicto. Ahora necesito hablar del dolor real, porque esta enseñanza sería incompleta e irresponsable si solo mostrara el principio sin honrar el sufrimiento. La envidia duele, y duele de una manera particular, de una manera que ninguna otra forma de persecución produce exactamente igual. ¿Por qué? Porque la envidia casi siempre viene de adentro, no de extraños, no de enemigos declarados a los que puedes identificar y prepararte. Viene de tu círculo, de tu familia, de tus amigos más cercanos, de tus compañeros de ministerio, de las personas con quienes has compartido visión, oración, vulnerabilidad. Y eso cambia todo. La traición de un extraño es una herida. La traición de alguien que amabas es una cirugía sin anestesia. Jesús lo sabía. Juan 15, 18, 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Nota que Jesús no dijo, si el mundo os aborrece, algo hiciste mal. Dijo, si el mundo os aborrece, es porque ya no pertenecéis a él. La envidia que enfrentas no es señal de tu fracaso, es señal de tu separación, de que Dios ya te sacó de una categoría a la que otros todavía pertenecen. Y a veces, las personas que más te envidian son personas que en otro momento caminaban contigo, pero que en algún punto del camino tú seguiste avanzando y ellas se detuvieron. Y ahora te miran desde atrás, y en lugar de alegría, sienten algo que no saben cómo manejar. Quiero desglosar el dolor de la envidia en sus capas constitutivas, porque si no entiendes exactamente qué es lo que duele, no puedes procesarlo ni transformarlo. Capa 1. La injusticia de ser atacado sin causa. Tú no hiciste nada para provocar esa envidia, excepto ser quien eres y avanzar en lo que Dios te llamó a hacer. Y eso genera una sensación de injusticia profunda y visceral. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué alguien que debía quererme? Esta sensación de injusticia, si no es procesada correctamente, puede convertirse en amargura. Y la amargura es el único veneno que mata al que lo bebe, no al que lo recibe. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura no solo te destruye a ti, contamina tu atmósfera, tu red, tu ministerio. El protocolo del perseguido frente a la injusticia de la envidia no es negarla, es procesarla activamente para que no se convierta en raíz. Hablaremos del protocolo completo en la fase 5, pero antes necesitas entender todo el peso del problema. Capa 2. La confusión de la señal mezclada. Uno de los aspectos más devastadores de la envidia de personas cercanas es la señal mixta que produce. Porque quien te envidia rara vez lo admite. En tu cara, sonrisas, apoyo aparente, palabras de aliento. En tu ausencia, sabotaje, crítica, manipulación. Y tú quedas atrapado en un estado de incertidumbre constante. ¿Es real lo que muestran? ¿Estoy siendo paranoico? ¿Lo estoy imaginando? La neurociencia llama a esto disonancia cognitiva crónica, el estado mental de recibir información contradictoria de la misma fuente de manera repetida. Y ese estado es literalmente agotador para el sistema nervioso. No porque seas débil, sino porque tu cerebro fue diseñado para leer las señales sociales con coherencia. Y cuando las señales son incoherentes, el sistema trabaja horas extra intentando hacer sentido de algo que no lo tiene. El resultado práctico es este. La persona envidiada frecuentemente duda de su propia percepción, mucho antes de que dude de la persona que la está atacando. Quizás soy yo. Quizás soy demasiado sensible. Quizás estoy leyendo mal la situación. Y mientras está en ese estado de autoduda, el que la envidia avanza silenciosamente en su campaña de sabotaje. Esto es exactamente lo que le pasó a José. Sus hermanos comían con él, vivían con él, eran familia de sangre, y tramaron su destrucción mientras compartían el mismo techo. Y José no lo vio venir, porque la señal era mezclada. Pero nota algo crucial. El hecho de que José no lo viera venir no fue su debilidad, fue su pureza. Las personas de corazón limpio tardan más en percibir la traición, porque no operan desde la misma lógica que quienes traicionan. Tu incapacidad de ver la envidia que te rodea no es ingenuidad, es integridad. Capa 3. El ataque a tu identidad espiritual. Esta es la más profunda y la más peligrosa. Porque cuando la envidia viene de personas de tu mismo círculo espiritual, de tu iglesia, de tu ministerio, de personas que oran y alaban contigo, genera una pregunta que puede devastarte si no tienes respuesta. ¿Por qué Dios permite que personas que dicen amarlo me hagan esto? Y si esa pregunta no tiene respuesta, puede erosionar tu confianza en Dios mismo. Es la estrategia del enemigo más sofisticada. Usar la envidia de personas religiosas del sistema del reino, no por paganos evidentes. Fue la élite religiosa y política del momento la que fabricó la trampa. Y Dios no solo protegió a Daniel, hizo que el testimonio sobrenatural de esa protección llegara a los oídos del rey, y desde el rey a todo el imperio persa. El ataque de la élite religiosa se convirtió en la plataforma de proclamación más grande que Daniel jamás habría tenido si hubiera vivido una vida tranquila y sin oposición. Capa 4. El costo visible de la persecución de la envidia. Hablemos con números reales. La envidia tiene consecuencias tangibles. Oportunidades bloqueadas por palabras en los oídos equivocados. Reputaciones dañadas por rumores calculados. Relaciones destruidas por información manipulada. Recursos que no llegan porque alguien trabajó activamente para que no llegaran. Esto no es espiritual abstracto. Esto tiene costo económico, social y emocional real. Y quiero que sepas que Dios ve ese costo. Salmos 35:19. David orando en medio de la envidia de sus perseguidores. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin motivo guiñen el ojo. David no fingió que el ataque no dolía. No espiritualizó el daño con frases vacías. Le presentó a Dios el costo real del ataque,
y le pidió justicia real. Eso es mentalidad de guerrero ungido en acción. No negar el dolor, no minimizar el daño, sino presentarlo ante el juez que tiene el poder de restaurar con intereses lo que el envidioso intentó destruir. Lo que la envidia intentó destruir, Dios lo va a restaurar multiplicado. Soy candidato a la restitución sobrenatural. Hay una última capa del dolor de la envidia que necesito nombrar, y es la más silenciosa. Capa 5. El agotamiento de mantener la guardia. Cuando sabes o sospechas que alguien cercano te envidia, hay un costo de energía constante que pagas. Mides tus palabras, cuidas qué información compartes, analizas las interacciones buscando señales. Proteges tu corazón en conversaciones que deberían ser libres. Y todo ese filtrado constante agota un recurso cognitivo y emocional que debería estar disponible para tu visión, tu familia, tu obra. El envidiador logra así un objetivo secundario, incluso cuando no puede destruirte directamente. Te distrae del avance. Y esta distracción, si la permites, puede robar años de productividad espiritual. Por eso el protocolo práctico que vamos a construir juntos en la fase 5 no es solo sobre sobrevivir la envidia, es sobre prosperar en medio de ella, con la guardia inteligente y el corazón libre. Llegamos al corazón de todo, el principio que lo cambia absolutamente todo. Prepárate, porque lo que estoy a punto de decirte puede parecer contraintuitivo al primer contacto, pero cuando lo veas con claridad, no vas a poder desverlo. La envidia que otros sienten hacia ti es, en términos espirituales, la confirmación más precisa de que tu promoción divina ya fue activada en los cielos. Déjame construir este principio desde sus cimientos. ¿Cómo sabe el enemigo a quién atacar? ¿Por qué no desperdicia recursos en personas que no representan amenaza? Porque el enemigo no es omnisciente, pero sí es perceptivo. Y lo que el enemigo percibe con mayor claridad es el favor sobrenatural sobre una vida. Cuando Dios pone su mano sobre alguien para una temporada de promoción, hay una señal en el espíritu que los que están sintonizados con las tinieblas pueden detectar. Y esa señal desencadena en el sistema del enemigo una respuesta inmediata: activar a los instrumentos de oposición disponibles en el entorno cercano de esa persona. ¿Y cuáles son los instrumentos más disponibles y más efectivos? Las personas con envidia en el corazón. Personas que ya tenían semillas de resentimiento, comparación o insatisfacción. El enemigo no crea la envidia desde cero. La activa y la amplifica en corazones que ya la albergaban. Y aquí está el head fake divino, la revelación que invierte toda la ecuación. Cuando sientes el aumento de la envidia de otros hacia ti, no estás en tu peor momento. Estás en tu momento más cercano al avance. Recuerda el patrón de los 3 casos bíblicos. José. La envidia de sus hermanos aumentó precisamente cuando los sueños proféticos llegaron, no antes. Cuando el cielo confirmó el destino, la tierra respondió con oposición. David. Saúl no lo perseguía cuando David era solo un pastor desconocido. Lo persiguió cuando la victoria de Goliat reveló el favor sobrenatural sobre su vida. El mismo favor que señalaba al próximo rey de Israel. Daniel. Los príncipes no tramaban contra él cuando era uno más del sistema. Tramaron cuando el rey consideró ponerlo sobre todo el reino. ¿Ves el patrón con exactitud? La intensidad de la persecución envidiosa siempre aumenta en proporción directa con la proximidad de la promoción divina. No es coincidencia. No es mala suerte. Es un mecanismo espiritual predecible y consistente a lo largo de toda la narrativa bíblica. Cuanto más fuerte es la envidia que siento alrededor, más cerca estoy de mi siguiente nivel. No me persiguen porque voy a caer, me persiguen porque voy a volar. Quiero añadir una dimensión científica a esto que puede sorprenderte. Existe un fenómeno documentado en psicología social llamado envidia benigna activadora, investigado extensivamente por el Dr. Niels van de Ven de la Universidad de Tilburg.
Sus estudios demostraron que cuando una persona percibe que alguien en su entorno está en una trayectoria de ascenso genuino, especialmente cuando ese ascenso parece respaldado por algo que el observador no puede replicar, el sistema de respuesta emocional del observador se activa con una intensidad proporcional al tamaño percibido del potencial del observado. En lenguaje simple, la envidia que generas en otros es una medida involuntaria de cuán alto te perciben capaz de llegar. Nadie envidia al que percibe promedio. Nadie envidia al que percibe sin futuro. La envidia es un medidor de grandeza percibida. Y cuando la envidia que sientes a tu alrededor aumenta, es porque el radar de las personas en tu entorno está captando tu techo. Y ese techo los perturba. Ahora necesito mostrarte algo del Salmo 23 que probablemente nunca viste desde este ángulo. El versículo 5 dice: «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». ¿Notaste algo? Dios no promete servirte la mesa cuando tus enemigos se hayan ido. No promete bendecirte cuando la oposición cese. Te sirve la mesa en presencia de tus angustiadores. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios sobre tu vida es más poderosa, más visible, más testimonial, cuando ocurre frente a los que querían verte destruido. Tus enemigos envidiosos no son el obstáculo para tu bendición. Son los testigos que Dios seleccionó para presenciar tu promoción. Dios los mantiene cerca no para que te dañen, sino para que no puedan negar lo que Dios hizo en tu vida cuando llegue el momento del cumplimiento. Como los hermanos de José, que vinieron a postrarse ante él en Egipto. No pudieron escapar de presenciar el cumplimiento del sueño que intentaron destruir. Y hay una última revelación en esta fase, que es quizás la más poderosa. La envidia actúa como acelerador de destino de una manera muy específica. Cuando alguien te envidia y actúa sobre esa envidia, intentando bloquearte, difamarte, sabotearte, crea a tu alrededor una presión. Y la presión, bien canalizada, no destruye al ungido, lo lanza. Como un arco que necesita tensión para disparar la flecha. Como un cohete que necesita resistencia atmosférica para ganar velocidad. Como el carbón que bajo presión extrema se convierte en diamante. La oposición que genera la envidia de otros crea las condiciones de presión que activan en ti capacidades, dependencia de Dios y alineación con el Espíritu que no se habrían desarrollado en condiciones cómodas. José no habría aprendido a administrar en palacio de Potifar sin la traición de sus hermanos. No habría aprendido a interpretar sueños en prisión sin la falsa acusación de la esposa de Potifar. No habría tenido acceso al faraón sin el copero olvidadizo que lo recomendó después de 2 años. Cada nivel de oposición construyó exactamente la capacidad que el siguiente nivel de destino requería. La envidia de tus enemigos es el sistema de entrenamiento de élite que Dios usa para prepararte para lo que viene. Ahora la parte que transforma el entendimiento en poder. Porque la revelación sin aplicación práctica es filosofía. Y nosotros no somos filósofos espirituales, somos guerreros ungidos que necesitan herramientas que funcionen en el mundo real. El protocolo del perseguido frente a la envidia tiene 6 acciones concretas que, ejecutados con disciplina, activan el efecto promoción divina en medio de la oposición envidiosa. Acción 1. El diagnóstico de la fuente. Antes de cualquier otra cosa, necesitas identificar con claridad de dónde viene la envidia. No para vengarte, no para confrontar precipitadamente, para saber qué información tienes en tus manos. Recuerda, la envidia es un indicador de tu destino. Entonces, la pregunta no es solo ¿quién me envidia? La pregunta es ¿qué está percibiendo en mí esa persona que yo quizás no estoy viendo en mí mismo? Porque a veces el primer anuncio profético de lo que Dios está a punto de hacer en tu vida no llega de tu mentor, de tu pastor, ni de tus aliados. Llega de los ojos de quienes te envidian.
El que te envidia está viendo algo en ti que tú has normalizado o minimizado. Y esa percepción, involuntaria, incómoda, hostil, puede ser el espejo más preciso de tu valor sobrenatural. Ejercicio práctico. Esta semana, anota en privado. ¿Quién en tu entorno parece perturbado por tu avance? ¿Y qué específicamente parece perturbarlo? La respuesta a esa segunda pregunta puede ser la confirmación profética de la dimensión de tu destino que aún no has terminado de creer. Acción 2. La contención estratégica de la información. No le cuentes tus sueños a tus envidiadores. Suena obvio, pero José lo hizo, y fue en parte porque tenía 17 años y no había aprendido aún esta lección. No compartas tu visión, tus planes, tus próximos movimientos con personas que no han demostrado genuina alegría por tu avance. Esto no es desconfianza paranoica, es sabiduría estratégica bíblica. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón incluye tu visión. Tu visión incluye los planes que Dios te está revelando. Y esos planes necesitan ser protegidos mientras crecen. Exactamente como una semilla que no puede crecer si la sacas de la tierra antes de tiempo para mostrarla. La contención no es cobardía, es inteligencia espiritual. Acción 3. El mantenimiento del carácter bajo presión. Esto es lo que separó a Daniel de sus acusadores. Cuando los príncipes buscaron algo con que acusarlo, no encontraron nada, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. La envidia busca grietas. Si las encuentra, las amplifica y usa. Si no las encuentra, tiene que fabricar mentiras. Y las mentiras fabricadas se desmoronan tarde o temprano ante el peso de la evidencia de tu integridad consistente. La mentalidad de guerrero ungido entiende que la mejor defensa contra la envidia no es la confrontación. Es la excelencia irreprochable mantenida con disciplina a lo largo del tiempo. No tienes que defenderte de mentiras cuando tu vida entera es la defensa. Mi carácter es mi escudo. Mi excelencia es mi respuesta. Mi integridad habla más alto que cualquier mentira que inventen sobre mí. Acción 4. La intercesión por tus envidiadores. Esta es la más difícil y la más poderosa. Mateo 5:44. Las palabras más radicales que Jesús pronunció sobre el tema. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No te pido que finjas que no duele. No te pido que niegues el ataque. Te pido que entiendas esto desde una perspectiva de alto rendimiento espiritual. La oración por tus envidiadores hace 3 cosas simultáneamente. Primero, libera tu corazón del peso del resentimiento, que es el único peso que puede ralentizar tu avance. Segundo, activa sobre ellos el poder transformador de Dios, que puede convertir a tu mayor opositor en tu mayor aliado. Exactamente como Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia y se convirtió en Pablo, su máximo edificador. Tercero, y esto es lo más estratégico, desactiva la palanca que el enemigo tiene sobre tu alma, porque el enemigo necesita que tú estés enfocado en ellos para que te desenfoque de tu destino. La oración por tus envidiadores dice: no les doy el control de mi atención, solo Dios la tiene. Acción 5. La aceleración intencional. Este es el movimiento contraintuitivo que define al guerrero ungido maduro. Cuando la envidia aumenta, la mayoría de las personas desacelera, se vuelve más cautelosa, se encoge, baja el perfil. El protocolo del perseguido hace exactamente lo opuesto. Cuando la oposición envidiosa aumenta, es el momento de acelerar deliberadamente. ¿Por qué? Porque si entendiste el principio de esta enseñanza, el aumento de la oposición envidiosa es la señal de que tu promoción está próxima. Y si la promoción está próxima, este es el momento de más inversión, más fe,
más acción alineada con tu destino. No de retroceso, de avance sobrenatural. Génesis 26. Isaac en medio de la envidia de los filisteos. Cada vez que lo expulsaban de un pozo, abría uno nuevo. Cada vez que el sistema intentaba contenerlo, él se expandía. Y el hombre se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. En medio de la envidia sistemática de los que lo rodeaban, Isaac prosperó. No a pesar de la oposición, sino con la misma energía de la oposición como combustible para su avance. Acción 6. La celebración estratégica del avance. Cada victoria, por pequeña que sea, celebrarla con intencionalidad. No para provocar a tus envidiadores, para construir en tu propio sistema neurológico y espiritual la narrativa del avance. Tu cerebro necesita evidencia constante de que el efecto promoción divina está activo en tu vida. Y cada celebración consciente de una victoria, por pequeña que sea, es un dato que tu sistema interno registra como: el sistema funciona, Dios está activo, voy hacia el destino. Lleva un diario de victorias, específico, con fecha, con el contexto del obstáculo que fue superado. Porque habrá momentos en los que la oposición envidiosa sea tan intensa que necesitarás ese registro como ancla, la evidencia histórica de que Dios ha sido fiel, como garantía de que lo seguirá siendo. Soy portador de un destino que el enemigo no puede detener. La envidia que siente a mi alrededor es la confirmación de mi favor sobrenatural. No me encojo frente a la oposición, me expando. No me distraigo con quienes me envidian, me enfoco en quien me diseñó. Mi carácter es irreprochable, mi visión es inamovible, mi destino es inevitable. Dios adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y ellos van a ser testigos de lo que Dios hace conmigo, no participantes de mi destrucción. Soy promovido por el mismo Dios que permite que me persigan. La envidia ajena acelera mi destino divino, y ese destino ya está en camino. Quiero cerrar con la escena más poderosa de toda la historia de José. Génesis 50. Versículo 20. José, después de años de traición, esclavitud, prisión, olvido, se para frente a sus hermanos que tiemblan ante él en Egipto. Y dice algo que lleva milenios transformando vidas. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No dijo, lo que hicieron estuvo bien. Dijo, lo que hicieron para mal, Dios lo usó para bien. Esa es la teología más poderosa de toda la Escritura sobre la envidia y la persecución. Todo lo que tus envidiadores han hecho, están haciendo o harán para contenerte, Dios ya lo tiene catalogado, ya lo tiene redimido, ya lo tiene encaminado hacia el mismo destino que intentaron bloquear. No porque seas perfecto, sino porque el propósito de Dios sobre tu vida es mayor que la maldad de cualquier ser humano. Lo que ellos pensaron para destruirme, Dios lo encaminó para promoverme. Esto es lo que te pido hoy. Primero, toma este principio y compártelo con alguien que ahora mismo está siendo golpeado por la envidia de otros y no sabe cómo interpretarlo. Puede ser el mensaje que cambia su perspectiva en este momento crítico. Segundo, déjame en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿En qué área de tu vida estás sintiendo más envidia de otros justo ahora? Quiero leerlo, porque esa respuesta puede ser la señal profética más clara de dónde está tu próxima promoción. Y tercero, si no estás suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene en este canal en las próximas semanas está diseñado específicamente para el nivel al que Dios te está llevando. Recuerda siempre, la envidia de otros no anuncia tu derrota, anuncia tu coronación. No te persiguen para destruirte, te persiguen porque Dios te va a promover. Nos vemos en el próximo episodio.